Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, colaborador de la revista Polemón, colaborador de Regeneración MX, miembro de esta familia sin censura, uno de los hombres que deja la víbora chillando, que se ha convertido en el terror de los pseudointelectuales y empresarios mafiosos. El maestro Ricardo Sevilla, quien destapó lo de la Operación Berlín, que tanto hizo trinar a Enrique Krause y que ha destapado también a Héctor Aguilar Camín y su revista Nexos y todos los privilegios y dineros que recibía en gobiernos anteriores. Perdón por extenderme en la presentación, Ricardo, pero con tantas personas conectadas en estos momentos, la gente tiene que saber la calidad y el nivel de analistas de Sin Censura. ¿Cómo te va? Gracias, querido Vicente. Buenos días, ya casi buenas tardes, a un minuto de el mediodía. Pues fíjense ustedes, Vicente y público que nos escucha un día después de la jornada electoral, que pese a que todos los candidatos, hasta los que han resultado los menos beneficiados en las encuestas de todos lados y se adjudican la victoria, lo cierto es que hay que decir que aquí el único que obtuvo la victoria fue el pueblo. Así es, el pueblo fue el auténtico protagonista de la elección. Y es que ayer, como casi todo el mundo sabe, se llevaron a cabo, o mejor dicho, se celebraron democráticamente las elecciones más grandes en la historia de México por la cantidad de cargos públicos que estuvieron en juego, que estuvieron en disputa. De acuerdo con las cifras peregreñadas de aquí y de allá, más de 93 millones de mexicanas y mexicanos asistieron ayer, domingo de barbacoa, a las urnas a ejercer su derecho al sufragio y con ello, claro, y hay que subrayarlo, ayudar a la renovación de más de 20,000 cargos de elección popular que no elitista. Y fíjense, pese a que desde las páginas de Excelsior, Milenio, El Financiero, personajes como Pascal Beltrán del Río, Carlos Marín, Ricardo Rafael y el proverbial e infatigable e incurioso Raimundo Rivapalacio proclaman como triunfador de esta elección al Instituto Nacional Electoral, lo cierto es que los auténticos vencedores de estos comicios, Vicente, fueron, por un lado, los más de 48 millones de mexicanas y mexicanos que acudieron, que se decidieron a ir a las urnas. Y por otra parte, las personas, de acuerdo también con cifras de aquí y de allá, 1,469,196 personas acudieron sin ningún tipo de compensación económica, además, a fungir como funcionarios y funcionarias de casilla. Y esto quiere decir que el INE, y hay que decirlo también tajantemente, no solo está integrado por estos 10 consejeros electorales y el racista y tendencioso consejero presidente, ni por la burocracia, que no siempre es empática ni neutral, y que percibe además un sueldo por coordinar la logística de una elección, la que sea, es la que cargó sobre sus hombros el ejercicio democrático, el ejercicio electoral de ayer. Fíjense que en una votación como la de ayer, la colaboración más importante en realidad fue la de aquellas personas que, robándole un día a su vida, concediéndole un día de su existencia al ejercicio democrático, se dedicaron a montar casillas, repartir papelería, atender al electorado, contar los votos, inscribir los resultados en las actas y, en suma, planificar y ejecutar y supervisar todas las actividades que se llevaron a cabo ayer, con algunos topes, con algunos sucesos desafortunados, pero sí los menos. En fin, de ninguna manera hay que coincidir con este pensamiento de la prensa empresarial. No podemos pensar que la jornada electoral de ayer estuvo tutelada y mucho menos dignificada, como dice Pascal Beltrán del Río, por el INE, sino por el esfuerzo de 1,5 millones de hombres y mujeres que, con redoblados ánimos democráticos y
sin percibir un solo peso, ni tortas de jamón, trabajaron durante todo el día e incluso buena parte de la noche, porque ya ven que Claro. algunas se extendieron para facilitar el voto ciudadano y autentificar el proceso. De modo, querido Vicente, que no fue el INE, mal conducido por Lorenzo Córdoba, que desdeñando la imparcialidad, y lo vimos en las fotografías que circularon, y haciendo a un lado la neutralidad que le debe a su puesto, anduvo paseándose indolentemente con Claudio X González, le pagó más de 2 millones de pesos del erario público de Chihuahua a Enrique Krause para entrevistar a los miembros de Mexicanos contra la Corrupción, y que lo dimos aquí a conocer en Sin Censura y en Regeneración. Entonces, ellos no le dieron sentido ni certeza a los comicios de ayer. Tampoco fueron los enviados del gobierno, hay que decirlo, ni los representantes de los partidos, sino la sociedad que se organiza, como tituló algún libro excelente de crónicas Carlos Monsiváis, sí, que con un celo y un entusiasmo infrecuente garantizó la efectividad de la jornada electoral y optó por seguir participando en este proyecto transformador de esta nueva nación que está tratando con muchísimo esfuerzo de ir cercenando toda aquella corrupción que está anegada en el subsuelo de las instituciones, en el subsuelo de los partidos políticos, y prácticamente en cualquier lugar donde te asomabas. Entonces, ha habido un cambio, y los protagonistas hemos sido los ciudadanos, las ciudadanas, y quienes piensen que los personajes elegidos para ocupar los cargos en alcaldías, diputaciones, gubernaturas, presidencias municipales son los protagonistas de esta historia, se equivocan por completo. Estos políticos han sido elegidos apenas como representantes del pueblo, y en el mejor de los casos como administradores de los recursos públicos, pero no son, Ricardo, ni deben ser vistos como héroes o heroínas. Dime, Vicente. Hablas de los ganadores, pero yo quiero que me ayudes a analizar al gran perdedor desde mi perspectiva, obviamente. Ya tú me corregirás si desde tu trinchera piensas diferente. Yo creo que el gran perdedor es Claudio X González en esta jornada electoral, y te voy a plantear por qué. ¿Te acuerdas aquel audio que un colega exhibió en la mañanera en el que Claudio X González decía que había que ir por la mayoría en la Cámara de Diputados porque ahí se controlan los dineros, que esa era la victoria a conseguir por los presupuestos? Pues se la pelaron, perdón por ser tan grosero, no consiguieron ese objetivo, y por ende, entendiendo también la visión empresarial de Claudio X González, de Gustavo de Hoyos, pues nos buscarán marear con un discurso de ganamos, o le buscarán una victoria que rescatar en alguna gubernatura, o le darán más relevancia a las alcaldías de la Ciudad de México. Pero la realidad, por lo que se formó la coalición PRI, PAN, PRD, de conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados, pues no funcionó. Creo que es el gran perdedor Claudio X González, ¿o tú qué piensas? Coincido plenamente contigo y con pues la mayoría de las personas que se están expresando en redes sociales, no con Amparo Casar, no con Silva Herzog, que ayer, al mismo tiempo que nosotros estábamos analizando los hechos tal como se deben analizar a partir de los reportes informativos, estos personajes estaban en Uno TV tergiversando y enmascarando los datos porque no son capaces de salir a la calle, no se dieron a la tarea de recorrer las casillas, fueron a visitar las urnas, pero únicamente para emitir su voto a favor de Claudio X González y todas estas organizaciones civiles, y que no fueron suficientes. Y es que mira, hemos reiterado muchísimo la cifra, pero más de 127 millones de mexicanas y mexicanos contra un puñado que representan, fíjate, nada más, es un puñado, 400 y pico abajo firmantes, es una ridiculez. Entonces, no tengo yo
pues nada en descargo de Claudio X González que pueda objetar lo que tú estás afirmando, y precisamente tiene que ver con que estos sujetos pues hicieron llover sobre las cabezas huecas de todos estos intelectuales, de todos estos periodistas, de todos estos candidatos, que no les funcionó porque nunca tuvieron en cuenta a la población, como se dice, de a pie, al pueblo llano, a la sociedad mexicana en su conjunto, que ellos tanto desprecian, y esta concepción que impera entre estos darwinistas sociales de esta élite, pues bueno, contrasta con la realidad que nosotros vimos ayer, y vimos, por ejemplo, no a los representantes de Claudio X González dando agüitas afuera de las casillas, sino a nuestros propios vecinos, a nuestras vecinas, que con la emoción que comporta participar en la confección de un proyecto de nación, fueron los que armaron las urnas, los que recibieron la documentación, los que se encargaron de los materiales electorales, los que cotejaron el padrón, los que pusieron la tinta, contaron los votos y en general se encargaron de custodiar y defender esta elección muy importante que tuvieron en sus manos. Entonces no es el INE, hay que decirlo, porque se quiere elevar a la categoría de la gran institución, y no es así. Esta organización, que ya está en absoluto descrédito, tiene que ser revisada, porque la alta muestra de civismo y la enorme aportación a la vida democrática de la población es la que nos ha hecho posibles estos resultados invaluables, que más allá de que nos informen quién ganó, quién tuvo la mayoría en el Congreso, quién tuvo la mayor parte de las alcaldías, es una elección absolutamente democrática y respetable, tal como lo compartió el presidente esta mañana, que muchos acusaban y hasta apostaron en las redes sociales. Apenas conozca los resultados López Obrador, va a salir a acusar fraude. Y fue todo lo contrario, con una entereza, con una firmeza y con un estoicismo, incluso hasta con una risa a flor de labio, dijo, sí, hay que trabajar más en cuando un personaje por ahí intentó arrinconarlo con una de estas preguntas pues mal hechas, donde opinan más que preguntan. Lo cierto es que el presidente dijo, no, estás equivocado, nosotros reconocemos el resultado, porque hay que respetar la voluntad del pueblo, no la voluntad del INE. Y entonces esto es muy importante, Vicente y público, porque fíjense que la gran cantidad, la masa electoral que acudió ayer domingo, en medio de una pandemia, no solo de COVID-19, hay que decirlo, sino de noticias falsas y desinformación, fue un hecho, me parece, de lo más relevantísimo, porque sortear la cascada de engaños deliberados, con la que a través de la prensa corporativa, los voceros del empresariado, se trató de engañar, inducir al error, manipular las decisiones del electorado, habla de una sociedad madura que ya no está dispuesta a dejarse seducir por el falso canto de las sirenas opresoras. Entonces, ayer 7 de junio, el pueblo, que la élite tanto desprecia, sayere y difama y se burla y denuestra, nos ha ofrecido una cátedra de civilidad democrática. Y si al final de la jornada pudo imponerse la confianza en el proceso electoral y la voluntad del pueblo, que es mayoría, eso se debe a que la propia comunidad vecinal fue la responsable de hacer valer y respetar nuestro voto ciudadano, no el INE, y esto lo quiero subrayar. Oye, maestro, si bien en la democracia hay factores que pueden no gustarnos, creo que son importantes
para analizarlos. Por ejemplo, el caso de Nuevo León, todo parece indicar que gana Samuel García, un tipo que, si me lo permites por el chascarrillo, va a querer gobernar desde TikTok y en un descuido va a querer que Nuevo León se independice de México. Por lo que he escuchado, pues, de Samuel García, dices tú, ¿cómo Nuevo León pasó del Bronco a Samuel García? O en la Ciudad de México, en donde personajes resucitados de la oposición, como Santiago Krill, como Cuadri, como Margarita Zavala, reciben una segunda oportunidad por el electorado, por las pluris o por lo que tú quieras. Ayúdame a entender esto. Sí, qué bueno que la gente está politizada, que está avispada, pero también hay un sector que no logro entender. ¿Qué piensas, maestro? Sí, fíjate que esto tiene que ver precisamente con toda esta andanada de contenidos propagandísticos, porque este grupo conservador, tanto en Nuevo León como en la Ciudad de México, acusa propaganda de parte de la izquierda, pero no es así. Los contenidos propagandísticos no solamente tienen que ver con la ideología de izquierda, tienen que ver también con la ideología de derecha, porque además es un recurso publicitario. Entonces, todos estos contenidos propagandísticos con los cuales ellos inundaron los medios de comunicación aliados, pretendieron mediante la inoculación de emotividades primarias, pero de lo más primarias, de lo más primitivas, impulsar a toda costa a los candidatos del neoliberalismo y del empresariado. Y esto que tú detectas muy bien, no los entiendo. ¿Por qué en Miguel Hidalgo, por ejemplo, en Benito Juárez? Porque ha surtido efecto esta vacuna antipueblo, esta vacuna antipatria, porque han causado una fisura en México, y entonces estas élites sectorizadas están enviando sus mensajes a estos grupos y les ha caído muy bien porque no cuestionan, porque además, aunque lo cuestionen, lo aceptan, porque esto nos revela precisamente lo que ha estado diciendo una mañana sí y otra también el presidente: el racismo, el clasismo y la exclusión que tienen estos grupos hacia el grueso de la población. Entiendo que haya un sector, sobre todo centralizado en la Ciudad de México, que acuse que Morena, la izquierda, ha perdido, pero yo no estoy de acuerdo, porque si cedemos a esa comicidad, porque es un concepto reduccionista, estaremos cediendo a la centralización que tanto ha afectado. Si tenemos en cuenta los datos duros, cuántas gubernaturas se ganaron, cuántas estaban en juego, nos vamos a dar cuenta de la victoria indiscutible que tuvo Morena. Maestro, otra reflexión que te pido, Ricardo Sevilla, para cerrar, si te parece. También habría que reflexionar, habría que pensar, habría que entender que la Ciudad de México ya no lo es todo. No lo es ni siquiera para Morena. Morena pierde la contienda en diferentes alcaldías. Queda seccionada la Ciudad de México, un bastión de la izquierda, de los progresistas. Ahora resulta que se es rebelde si se vota en contra de la cuarta transformación, que para los de la derecha, pues. Pero como se ha ido transformando México, no sé si viste el mapa, cómo se pintó de guinda casi todo el Pacífico, desde el norte, desde la frontera con Estados Unidos, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, y de ahí para abajo. Creo que también políticamente, electoralmente hablando, está para el análisis si ya deberíamos de quitarnos esas telarañas de la cabeza de que la Ciudad de México lo es todo. ¿O qué piensas?
Ricardo Sevilla. Efectivamente, porque precisamente tiene que ver con esta visión centralizada de que el exdistrito federal es el ombligo de la República Mexicana. Y por otra parte, yo no estoy de acuerdo con este desencanto que ha tenido cierto sector que apoya al partido Morena, sintiéndose muy triste y diciendo, bueno, pues es que perdimos en la Ciudad de México, porque en realidad ganó la democracia. Y el juego democrático precisamente consiste en eso. Hay que recordar que en 2000 ganó Vicente Fox gracias al desencanto de la población que era generalizado y ya no quiso que el PRI continuara en el poder. Hay que recordar que también la decepción de el PAN en esos 2 sexenios llevó a este candidato emanado del Canal de las Estrellas, copetudo y cuyo nombre no quiero recordar, a la silla presidencial, pero que posteriormente también llevó al presidente López Obrador al lugar que ocupa hoy. De modo que este juego democrático nos está dando la enseñanza y nos está refrendando, por si no nos había quedado claro, que nosotros podemos elegir a la persona que va a ser, o a las personas que van a ser nuestros representantes en el área que sea, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en su momento, en la Presidencia de la República. Entonces, a mí me parece racismo y una siniestra detención por parte de una élite sectorial, tarde o temprano tenía que ser derrotada por una serie de mecanismos de participación ciudadana, que es lo que vimos, que directa o indirectamente ha conferido a esta elección, particularmente, mayor legitimidad a la población. Tiene razón, las elecciones de ayer, pues bueno, le propiciaron que la Cuarta Transformación ganara gubernaturas y diputaciones que le permitirán al gobierno federal controlar el presupuesto, como dijo en la mañana el presidente, y seguir impulsando los importantísimos programas sociales, que ahí un periodista dice, más apoyo a los programas sociales, y pues se los zorrajó, y le digo, sí, siempre apoyo a los más pobres. Pues bueno, estos resultados ayudarán a seguir avanzando en el proyecto de nación que encabeza López Obrador. Sin embargo, y ya para cerrar, para consolidar plenamente este propósito transformador, Vicente, y público, tenemos que reconocer que sí es necesario realizar algunos ajustes, tanto en el partido Morena como en el INE, porque este resultado en la Ciudad de México, que tuvo que ver con la tragedia de la línea 2 del metro y que terminó por flagelar a Morena en las urnas, tendría que investigarse más a fondo para reforzar y no empañar la credibilidad política ni de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ni la de Marcelo Ebrard, si se pudiera. Y con respecto al INE, ahí definitivamente habría que tomar medidas más severas, buscar la deposición definitivamente de Lorenzo Córdoba, cuyo arbitraje no solo ha sido tendencioso, sino elitista, racista y absolutamente perjudicial para la joven democracia mexicana. Y con esto me corto para no agobiarlos más, querido Vicente. No, hombre, maestro, siempre te escuchamos con atención y agradecemos el análisis que realizas de las noticias más importantes, sobre todo en el día después de las elecciones. Ricardo Sevilla es colaborador de la revista Polemón, es colaborador de Regeneración MX, en donde presenta precisamente los reportajes, las exclusivas, las investigaciones y obviamente aquí en Sin Censura. Ricardo, ¿en dónde te pueden seguir? ¿En dónde se pueden sumar en tus redes sociales? Por favor, los invito a seguirme en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, en la revista Regeneración MX, en Polemón y también en mi Facebook, que aparece así, simple y llanamente, como Ricardo Sevilla. Y escuchándome aquí en mi espacio, en la familia en Sin Censura, platicando y dialogando contigo, querido Vicente, y con los panelistas y con con el músculo intelectual que cada vez es más fuerte
en este espacio. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una excelente tarde y nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí, gracias Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.